Luego de que se declarara desierta la licitación de la línea 1 del cablebús que va a recorrer de Cuautepec a Indios Verdes, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, aclaró que la obra se hará por ser necesaria para las comunidades de la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero. Vamos a ver. El cablebús va. Así lo declaró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al informar sobre el arranque del proceso denominado invitación restringida, después de que el pasado 23 de mayo se declaró desierta la licitación para la construcción de la línea 1 del cablebús, que irá de Cuautepec a Indios Verdes. En conferencia de prensa, habló sobre la importancia que tiene este medio de transporte para miles de capitalinos que habitan en las zonas altas. Más que una obra, es un sistema de transporte público indispensable para las zonas altas de la ciudad. Fueron enviadas las invitaciones a 4 empresas internacionales para determinar quién se encargará de realizar la obra. El plazo es de 1 año y medio para concluir la construcción, con un techo presupuestal de 3,000 millones de pesos. La obra deberá iniciar en julio. Se invitó a Doppelmayr, que es una empresa austriaca que ya participó. Se invitó a Leiner, que es una empresa italiana. Se invita Bartolet, es una empresa suiza que también participó, pero decidió no continuar en el proceso. Y la última empresa, que es Poma, que son unos franceses, con los cuales nosotros establecemos que tienen las condiciones técnicas, que cumplen las condiciones técnicas. La licitación se declaró desierta debido a que las diferencias de las ofertas de recursos de las empresas finalistas era muy distinta, tanto como las que superaban casi en 35% como las que eran menores, y otros factores como el no cumplir en su totalidad con temas técnicos. El proceso de invitación restringida tomará 1 mes, por lo que únicamente se alarga el proceso de asignación de la obra. En la cámara, Joel Arias, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.